Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. En la historia de las palabras viene de nuevo de las historias orales mayas, en donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y para darnos crecimiento tanto intelectual como espiritual, se dieron ellos el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con corrientes de agua, rocas, hasta alisarlas y hacer unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en nuestro interior y con ello en la conversación nos reflejamos en el uno y en el otro, crecemos mutuamente al separarnos porque aprendimos un poquito el uno del otro y en esa forma los dioses del Mayab nos dieron la oportunidad de crecimiento. Pues hoy tenemos con nosotros al compañero Moreira de Brasil y estamos tratando de hacer un programa como un antecedente a algo que tratamos de hacer con el otro que tenemos en Zoom sobre más allá de la consulta, sobre el problema de que puede acarrear el hecho de que Obrador esté tratando de llevar a juicio a los expresidentes. Y ha habido varias experiencias en donde cuando se tocan los intereses tanto nacionales como internacionales, hay una reacción de las personas afectadas. Señor Moreira, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Aquí vamos. Muchas gracias por invitarme. Pues tratamos de explorar lo mejor que podemos las experiencias que han pasado en Latinoamérica y en nuestros propios países para tratar de tener un mayor entendimiento de qué está pasando y qué pudiera pasar conforme a la experiencia del pasado. Y ahorita, como anunciamos, estamos tratando de empezar a explorar la posible reacción de cuando se afectan intereses por lo que está haciendo Obrador. Y con ustedes pasaron cosas que pues simbraron y cambiaron inclusive la corriente histórica de ustedes, ¿no? Los simbraron y cambiaron varias cosas cuando, al menos en mi memoria y en lo que he estudiado, o lo que recuerdo, ustedes tuvieron también en los 60s un cambio muy severo cuando tanto ustedes como Argentina se opusieron a la imposición de la económica de Latinoamérica para tratar de neutralizar a Cuba. Y en Argentina les impusieron los generales, hubo una dictadura militar, y con ustedes yo tenía la errónea sensación, usted me puede aclarar, de que habían llevado al asesinato a uno de sus presidentes en los 70s, pero me dice que fue destituido en los tiempos de Pablo Freire y todo, cuando Pablo Freire tuvo que huir. ¿Cómo estuvo o qué pudiera usted decirnos de eso? Está con nosotros el maestro García. Maestro García, ya ve, me entretengo en todo. No, pues ya estoy acostumbrado, no te preocupes. Adelante. Híjole. Adelante. Híjole, ya. Bueno, Moreira, ¿cómo empezaría usted tal vez a darnos una hipnosis o un cuadro de lo que usted recuerde o ha pasado con ustedes a través de estas intervenciones? Ay, sí, pues mira, antes que todo yo quería contribuir desde mi estudio de Derecho Internacional, porque ese fenómeno va más allá de Brasil, de México y de Argentina y mismo de América Latina, ¿no? Es imprescindible abordar el concepto científico de imperialismo en la economía, en la sociología, para entender cómo son las acciones de las potencias, ¿no? Porque en los conceptos clásicos se hablaría de las guerras tradicionales, pero hemos que comprender que las guerras no se hacen solo por las vías armadas y no solo se da como hostilidades oficiales entre estados.
y eso nos informa la historia mismo del derecho internacional, la historia de los conflictos recientes. Entonces, eso regresa hacia el post-Segunda Guerra Mundial, porque los historiadores han demostrado que después de la Segunda Guerra Mundial se han tenido mucho más muertes por conflictos no internacionales y más afectación de la población civil que en estos macro conflictos conocidos como las guerras declaradas. Entonces, eso, después, todos sabemos que después de 45 viene la Guerra Fría, y en la Guerra Fría Estados Unidos y Rusia disputan a territorios en lo que sería esa tricontinental, que sería la América, Asia y África. Entonces, todo eso está relacionado con esa temática de lo que ha pasado reciente, ¿no? Después de eso, después yo les digo que un hito para comprender sería el post-Segunda Guerra Mundial. Un segundo hito para comprender sería la guerra al terror, porque ahí, como se recuerda, y tanto han hablado en México y en Estados Unidos, como George W. Bush busca cambiar las definiciones de las Naciones Unidas para legitimar a las acciones de Estados Unidos en Afganistán. Entonces, a partir de ahí se tiene una redefinición, por ejemplo, de trasladar el tema de la seguridad nacional hacia la seguridad interior. Y después, un tercer hito que yo diría, y ese es el menos observado, el menos percibido, yo creo que nos tardará todavía unos 5 años para que los estudiosos puedan incluir eso en los estudios, es como hace Estados Unidos y otras potencias después de la primavera árabe. Entonces, más o menos ahí por 2012, el modus operandi, el making of de las potencias también cambia otra vez, porque ya sabía Estados Unidos el costo político de hacer acciones a la moda de George W. Bush, ¿no? de los ataques directos. Entonces, con la primavera árabe se está la deposición de presidentes a través de apoyar a organizaciones de la sociedad civil. Y ahí llegamos a un punto en que vivimos hoy y que es muy nebuloso, es muy paradojal, porque cuando hablamos de sociedad civil, la tendencia siempre es de apoyar, ¿no? de tener un discurso solidario. Pero hay una contradicción, porque también es hecho que organizaciones como, solo para dar un ejemplo, así como Fundación Ford o otras, ¿no? Ese es también un ejemplo tan lejano, pero cómo podemos percibir que organizaciones internacionales, los llamados think tanks, son quienes apoyan a cursos, a investigaciones académicas, a los medios periodísticos, de manera que se promueva una sola visión de democracia. Y ahí con eso todos los gobiernos que no estén adentro de ese modelo, esa visión de democracia asociada a la definición circunstancial de mercado, se queda como enemigo, y ahí empieza a sofrer hostilidades, ya sea desde lo interno o desde lo exterior. Entonces, eso creo que para comenzar un poco nuestra conversación, habría que hacer ese recorrido, ¿no? Conceptual, histórico, para ahí sí entender, como dijiste, que nosotros en Brasil sufrimos ahí un golpe de Estado, un golpe militar, en marzo de 1964. Y eso fue cuando el presidente João Goulart fue depuesto por los militares, ¿no? Que tomaron de asalto a la capital
del país y a las capitales de los estados para reemplazar a todos los gobiernos estaduales y federal. Entonces eso fue lo que pasó en ese hecho que hoy se sabe bien que Estados Unidos posicionó su flota ¿cómo se llama esa flota de Estados Unidos destinada a América del Sur? Sus barcos ahí en el Océano Atlántico para atacar a la capital Brasilia caso hubiera resistencia al golpe. Y a través de los leaks ahí, de los cables y todo eso, también se informó mucho más cosas al respecto del apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Brasil a ese golpe militar en ese entonces. Entonces es lo que son datos históricos que yo podría aportar. Sí, vamos desarrollando poco a poco una conversación conforme las esperanzas conjuntas. Maestro, algo que tenga que a preguntarle o que piense que se tenga que aclarar. Antes que nada, Moreira, quisiera lo que hacemos normalmente al principio, al menos en forma muy, muy corta, te presentaras un poquito. En este caso también tus estudios, tu preparación, para que la gente tenga una mejor visión de quién eres y qué es lo que te ha preparado, que te ha llevado a llevar este tipo de estudios o análisis. Por favor, un poquito de tu persona. Sí, yo me licencié en Derecho, he actuado como abogado litigante por 9 años. Yo en ese entonces formé parte de la Asociación Internacional de los Abogados del Pueblo y en eso fue un poco de esta actuación en temas internacionales, ¿no? Y políticos. También pues me especialicé en Derecho Internacional y de ahí también empecé a dar clases, a actuar en la universidad. Y después de eso más en tema sociológico, de la sociología y ahí con los estudios sobre migraciones internacionales. Yo hice mi doctorado sobre el tema de la masacre de San Fernando en México y el paso migratorio por México hacia Estados Unidos. Entonces, ese es más o menos lo que de los estudios, ¿no? Pero siempre me recuerdo que preguntas sobre la vida personal, las experiencias más, como digo, desde lo que es más de uno, ¿no? Eso también. Yo nací en el centro de Brasil y pues he viajado, vivido en diferentes lugares del país. También he vivido en México durante 1 año y medio, entre 2012 y 2013. Y ahí que pude acercarme a varios de tus amigos. Sí, yo creo que al menos normalmente en los programas preguntamos algo personal para que la gente sienta una familiaridad con la persona. Y ya ves, no somos profesionales y esto es medio accidentado. Exacto. Pero pues, hay que nos perdonen, ¿ves? Si acaso logramos el perdón de la gente por romper el protocolo. Maestro, como habíamos iniciado, alguna sobre la presentación inicial para él darnos lo que le llaman el background, una condición de fondo histórica. ¿Qué pregunta le haría a usted o cómo ampliaríamos esta visión antes de, al menos yo, presentar la forma como yo veo las cosas, dado que no tengo la preparación que él tiene, pero tengo muchísima curiosidad en los procesos históricos? ¿Qué preguntaría, maestro? ¿Cómo abonaría usted a esto? Es un proceso, digamos, histórico de fases de desarrollo de las relaciones y un poquito más de la fase en que estamos nosotros ahorita y cómo funcionan, por ejemplo, los grupos disque particulares que apoyan al proceso de dominación de los poderes grandes hoy en día, las fundaciones, cómo impactan al proceso político interno de Estados Unidos y la prensa y cómo usan académicos
para hacer investigaciones y luego sacar información que pueden usar. Uh-huh. Okay. Bueno. Sí. Hola. Porque muchas de esas fundaciones se presentan como filantrópicos, todos dicen que son no lucrativos, pero tienen otra función, otra meta. Uh-huh. Sí, había silenciado mi teléfono y traté de hablar sin que me escucharan. A mí en lo particular me gusta mucho la historia, pero al no tener una preparación propiamente oficial, me gustan mucho los procesos, el por qué y cómo se inician las cosas, los pasos que dan. Y tal vez esta perspectiva que tú la traes muy al frente, yo la veo que hubo un cambio muy severo después de la Primera Guerra Mundial, cuando fue la caída de la Rusia imperialista, el Imperio Otomán y el Imperio Austriaco en Europa. Y eso llevó a las confrontaciones ya más brutales y directas, empezar a minorarse y a tomar otra forma. Y en la Segunda Guerra Mundial, después ya cuando se hizo esta confrontación, lo que hicieron fue tratar de buscar formas de mediar y dominar por otros medios. Empezó a evolucionar este tipo de dominación en vez de ser tan directa y brutal. Y creo que en ese sentido es donde tú dices que esto se ha sofisticado al punto en el que a veces no sentimos ni sabemos cómo nos dominan, ¿no? No sé si estés tú de acuerdo en ello conforme a tus estudios, Moreira. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con esa línea de camino ahí de análisis, ¿no? Uh-huh. Y agradezco al maestro García también por su aporte ahí, su argumento, ¿no? Yo creo que podemos sí seguir conversando sobre eso. Claro, la Primera Guerra Mundial vio eso del fracaso de la Sociedad de las Naciones, y después de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, se habla en mecanismos pacíficos de solución de controversias, ¿no? de conflictos, ¿no? Pero esto es muy, como digo, enviesado, se diría en portugués, es muy como que tendencioso, parcial, porque siempre las potencias han tenido un cuchillo en el cuello, ¿no? Para usar si acaso esos mecanismos no funcionaban. Entonces, hay una expresión que dice en la Carta de las Naciones Unidas que las potencias tienen que usar los medios pacíficos antes de todo, ¿no? Entonces, ese antes de todo significa que si no funciona, y ahí sí se autoriza a usar los otros medios armados. Y eso está toda la problemática de los miembros fijos, ¿no? Permanentes del Consejo de Seguridad, los acuerdos posguerra y todo eso. Uh-huh. Entonces, eso hablando en términos más oficiales, institucionales, ¿no? Pero lo que ustedes traen sería lo más actual, más contemporáneo. Eso es lo que hemos visto, sí. Y lo que yo pienso es de que o te dominan con un guante de hierro o con un guante de terciopelo, pero lo que quieren es la dominación y que el individuo esté sujeto y no vea, inclusive a veces que está bajo dominación, que la acepte sin cuestionamiento. Y creo que han ido poco a poco sofisticando la forma de dominarnos sin que nosotros totalmente sepamos o aceptemos. Crean leyes, crean regulaciones, crean distintas formas en las que tenemos una esperanza de mediación a favor nuestro, pero en realidad lo que es una falsa esperanza donde nos prestan todas estas leyes para tratar de dominarnos en una forma más sutil. Y ya cuando no se pueda es una forma más abierta y directa, no más brutal. Pues, exactamente. Yo empecé porque lo que nos dio el programa fue un escrito que yo hice sobre el problema del ícono, y nada más llegué a analizar lo del Che Guevara o a presentar lo del Che Guevara, principalmente cuando Cuba rompió con el esquema y empezó a ser una condición preocupante para toda la estructura económica y de dominio global.
Y en Latinoamérica trataron de, por medio de la Alianza por el Progreso, trataron de empezar a ver cómo hacían una penetración económica a la vez que aislaban a Cuba. El Che Guevara en Punta del Este dio la voz de alarma, que ocupaban el apoyo, que ocupaban que no se sometieran económicamente a Estados Unidos, porque esta alianza económica era una forma de tratar de someter a Cuba. Y tanto Argentina como Brasil se hicieron más a favor de Cuba y pagaron el precio de las intervenciones que tú dices que fueron inicialmente tratando de crear inestabilidad dentro de los países. A Argentina le impusieron los generales. Yo tenía la impresión de que les habían matado a ustedes el presidente, y parece que no fue así, fue destituido. Pero son formas en las que cuando hay un ataque o se desestabiliza la forma de dominio, buscan y tienen una reacción para volver a recuperar el control social. ¿Es equivocado? ¿Es algo que se le tiene que agregar más o menos a estos procesos para tratar de entenderlos? Sí, perfectamente. No hay, como en otro momento en nuestras conversaciones, recordaste lo de Allende también. Y eso es lo que uno tiene que tener en claro, que a veces el activismo, la militancia nos genera la idea de que se va a hacer una campaña, se puede soñar y poner a un gobernante progresista, de izquierda, popular, a través de un frente popular, ¿no? Como se ha visto tantas veces en América Latina, y eso sería posible como cambiar el rumbo de la economía, cambiar el rumbo del Estado, de los destinatarios de los derechos del Estado. Pero lo que pasa una y otra vez en la historia se ha negado eso en la experiencia, ¿no? O sea, así que todos los gobiernos han sido de alguna manera enmarcados, ¿no? Encuadrados por un modus operandi, ¿no? Un cómo hacer, un qué hacer, que tiene que ver con la temática, por ejemplo, del control de los mercados, ¿no? Y de las compañías, ¿no? Lo que sí que recordaste Cuba, ¿no? Cuba sufrió actos de terrorismo en contra del gobierno revolucionario, ¿no? Así que, y al mismo tiempo tuvo como la audacia de sí retirar del país las grandes compañías, ¿no? Pero eso ningún otro gobierno que ha ascendido un presidente demócrata, eso no ha pasado, ¿no? Que las grandes compañías se hayan sido sacadas del país. Mismo en Venezuela hoy se habla tanto de los conflictos políticos, pero hay una grande extracción de plusvalía, ¿no? De negocios millonarios ahí en la cuenca del Orinoco, a través de grandes compañías que casi nadie habla cuando se mira solo en el conflicto del chavismo, de Maduro y todo eso. Entonces, en México también, yo he escuchado, o sea, yo estoy de alguna manera lejano a México, los mexicanos, yo intento aprender con los mexicanos mismos, pero lo que he escuchado que de alguna manera López Obrador tampoco ha agradado a sectores populares, ¿no? Con el tema del Tren Maya y otros. Entonces, yo ya vivía esa contradicción, esa paradoja cuando estaba estudiando en México el tema de la guerra al narcotráfico de Calderón, porque ahí ya se había una disputa conceptual sobre el concepto de Estado fallido. Y yo acompañaba a académicos que no aceptaban ese concepto de Estado fallido, aunque podía parecer muy crítico, un concepto fuerte, un concepto de oposición a los poderes del Estado, pero también habría espacio para la intervención extranjera. Entonces, esa es la paradoja de lo académico, de la política, del activismo, pasa por todo eso. Mira, señor Antonio, perdón, yo ahora tengo que hacer algo porque
tengo un compromiso en 20 minutos y tengo que prepararme para él. Así, ahora estoy hombre, caray, corte ahí. Ahorita que se está poniendo más interesante todo esto. Porque mira, dame al menos 5 minutos. Mira, yo pienso que la opresión es incremental. Todos vemos al opresor mayor, el que puede llegar y con un manotazo apaciguar el hormiguero. Pero por experiencias propias, nosotros llevábamos ayuda humanitaria a distintas comunidades y nomás por llevar ropa, los caciques locales, los intereses locales trataron de intervenir en las casas donde estábamos refugiados. Tuvo que venir gente armada a cuidarnos. Y la opresión es desde el que tiene dominio local de los pueblos y se ve incrementando. Hay inconformidad y viene el presidente municipal, algunas fuerzas regionales, el presidente del estado, y finalmente viene el gobierno federal a tratar de acallar las cosas y ponerlas en el lugar donde los intereses de los que tienen el dominio se lastimen. Y si esto falla, vienen todas estas especies de dominio global. Y yo pienso que Obrador, en esto que está tratando de llevar a juicio a los presidentes, va a lastimar varios intereses ya establecidos, grandes intereses económicos, posiblemente por la situación de Ayotzinapa y otras intervenciones del ejército, también a miembros del ejército, y puede traer consecuencias que ahorita no estamos nosotros viendo y no nos estamos preparando para tratar de lidiar con ellas. En forma corta, ya que te tienes que ir, ¿qué piensas de eso? Yo creo que en México ha tenido varios ejemplos ahí también, ¿no? Yo iba a comentarte esa música de Manu Chao, Politics Kills, ¿no? Que muestra, pues, la parte criminal de la política y eso no pasa muchas veces en los reportes, los relatorios oficiales y todo eso, ¿no? Pero sí es parte de esa política que es muy perversa, ¿no? Entonces, yo creo y entiendo, o sea, no estoy muy al tanto de lo que ha pasado con López Obrador en temas del enjuiciamiento de los expresidentes. Entonces, para analizar, o sea, quiénes están por detrás, cuáles son las fuerzas que apoyan desde adentro del gobierno de López Obrador, porque todo gobierno tiene fracciones, tiene grupos, ¿no? A veces un grupo jala para un lado, otro jala para otro. Entonces, yo les sugeriría entender cuáles son las fracciones hacia adentro del gobierno para comprender, porque a veces uno saca una medida así más crítica, pero a veces hace eso porque hay una pelea interna en el gobierno. Sí. No, y hay una forma, ¿cómo vas a cambiar una condición sin alterarla tanto o que te lastime? Y creo que Obrador tiene un trabajo muy difícil en ese sentido. Yo no soy crítico de él, pero de todos modos no puede uno ser intransigente. Y yo, para mí, el hecho de que el pueblo entienda el riesgo y a lo que se nos pueda llevar es también parte importante de al menos ganar al menos una pulgada en este proceso en favor de nosotros. Estar conscientes y claros de lo que puede suceder para tratar de impulsar esta forma y posibilidad de cambio. Claro. Les comento que yo fui parte de la Comisión Jurídica del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Y después de ese proceso, en 2010, estábamos ahí también en el TPP, Capítulo México, que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y eso duró desde 2011 a 2014. Y con don Raúl Vera. Exactamente. La conclusión del tribunal es que había un proceso de desviación de poder en la política en México y que eso se ha listado ahí todas las acciones de los expresidentes, pero principalmente desde el TLC en 94. Y ahí se listaba desde el 94 cuáles eran los marcos de responsabilidad con base en el Estatuto de Roma y del Tribunal Penal Internacional,
cuáles eran los hechos de responsabilidad que involucrarían a cada uno de estos ex presidentes. Entonces, quizás eso nos ayude a entender que sí puede ser un reclamo de la sociedad civil esa temática. Sí, mira, hoy tienes una obligación ya pactada y no es injusto que yo trate de retenerte más, aunque las preguntas sean interesantes, es injusto. Estamos tratando de hacer un programa más allá de la consulta para tratar de ver las consecuencias que traería llevar a estos presidentes a juicio. Y queremos ver la experiencia latinoamericana, queremos ver si tú es más libre y tenemos más tiempo, y ojalá y podamos planear bien para que tú tengas el tiempo de participar. Otras cosas que han pasado en Argentina, tal vez en Chile, que tenemos un contacto, y en otros lados, ver que todos exploremos nuestras experiencias aplicadas al menos a tratar de ver y comprender las posibles consecuencias de esta acción de Obrador en México, y cómo reaccionan los intereses creados y los riesgos que tenemos conforme la memoria histórica de todos. Quisieras participar después en este programa, tal vez tendríamos mucho más espacio y preparación para que esto no salga por el compromiso que tienes tan a medias, porque yo sí quisiera, y yo creo que tú también quisieras que esto lo siguiéramos explorando, pero hay un compromiso. Exacto. Sí, me encantaría ser parte de esta mesa de discusión que seguramente va a aportar mucho. Eso sí podríamos... esa discusión y tu programa podría contribuir mucho a esa reflexión. Yo pienso que la memoria histórica es importante no tanto por ver qué ganamos, sino porque cuando ganamos lo hemos dejado ir, no supimos conservar nuestros triunfos para seguir caminando en ello y avanzando en un proceso de cambio más a fondo. Entonces, esa es la memoria histórica, cómo la memoria histórica conjunta nos puede ayudar a tener un mayor entendimiento para que si ganamos una pulgada o inclusive hasta menos, no la perdamos, sigamos avanzando. Es parte de lo que, al menos yo lo veo de esa manera. Y pues sí, te agradezco mucho. Algo, maestro, que quisiera pues al menos despedirse de él, porque este señor ya tiene un compromiso. No, pues darle las gracias por regalar su experiencia, sus conocimientos y muchas gracias. Maestro García, muchas gracias a usted, señor Antonio Arias también. Yo les agradezco mucho por la invitación una vez más, ¿no? Lamentablemente ha sido un poco así, muy sobre la hora la invitación para que yo pudiera así participar de manera más completa. Y a mí me gusta, yo preferí de alguna manera, aunque de esa manera participar que negar mi participación. Pero es que estoy listo ahí para seguir las conversaciones, ¿no? Y ahí vamos. Sí. Y yo pienso que tal vez de este domingo en 8. Dime. Sí. No, tal vez este domingo en 8 o armemos esa mesa y con mayor tiempo tengamos más espacio para explorar entre todos distintas situaciones históricas y con la experiencia de ganar al menos un posible entendimiento de lo que pueda pasar y cómo atenuar o anticipar lo más que podamos y que no sucedan desgracias, ni en México ni en ningún otro lado. Claro. Vamos entonces, yo estaré ahí listo para esa discusión. Sí, muchísimas gracias y pues bueno, vamos a seguir explorando esto. Gracias, Moreira. Muchas gracias. Buenos días, buenas mañanas para ustedes. Allá a tu audiencia también. Sí, muchísimas gracias. Bueno, maestro, en lo que logramos explorar esto, ¿qué piensa? ¿Cómo en los casi 15 minutos que tenemos podremos... Bueno, sí. Díganos. Sígale. Es interesante el planteamiento de Moreira, porque ha habido un proceso de desarrollo de dominación desde la perspectiva de Estados Unidos, porque mandar tropas, poner la juventud de esta nación en peligro, tiene sus límites y hay reacciones, como hemos visto varias veces en la historia de nosotros. Y
Entonces hay que buscar otros medios, otras maneras de dominación, porque el papel del Estado es, dice que al servicio al pueblo, pero es el servicio de capital. Y eso lo vemos en ocasión tras ocasión. Para mí es muy interesante que los países, como dicen, rogue nations o países con que tenemos problemas, pues tienen algo en común. Cuba, Venezuela, Norte de Corea, Vietnam antes, hasta cierto punto con los iraníes. Es cuestión que los gobiernos de esos países no se dejan dominar, por lo menos en parte, a veces totalmente, no se dejan dominar por el mentado mercado del capitalismo internacional. Entonces son naciones problemáticas para los Estados Unidos. El caso de Panamá, de sacar a Noriega, pues ¿qué chiste tenía eso? O mandar tropas a una isla pequeña del Caribe. No, es que había gobiernos que ya no querían dejar dominar por los intereses capitalistas internacionales, querían sus propios intereses económicos, y eso no se puede permitir. Bueno, la situación que sucedió con Aristide, dígame. Sí, con Aristide, que el Ronald Reagan mandó tropas a una isla, dice que para proteger a unos pocos estudiantes de medicina, y no, era que el gobierno de ese país ya comenzaba a decir no a la dominación internacional capital. Entonces, el gobierno de nosotros dice que es democrático para establecer, mantener, fortalecer democracia, es lo que dicen que están haciendo, pero solamente en cierto, no tenemos problemas. Por ejemplo, otro ejemplo, en Nicaragua, pues metimos a Somoza el papá. Entonces no había problemas con el papá, se falleció, comenzaron los dos hijos a alternar de presidente, y era muy interesante. Ya cuando acá en este país comenzábamos a ver una crítica abierta al gobierno de los Somozas, uno de los voces más altas, más fuertes, era el Wall Street Journal. Diariamente, con detalles, publicaban los problemas con los Somoza en dominar la economía para sus propios, no para el pueblo, sino de sus propios intereses familiares. Entonces, había que sacarlos. Entonces, es interesante que nomás promovemos democracias donde no tenemos control, y es una democracia farsante. El caso de Vietnam. Yo siempre decía que es interesante la conexión entre México y Vietnam, que cuando los franceses sacaron sus tropas de México, en tiempos de Maximiliano, el segundo emperador, mandaron las tropas francesas a Cochinchina, Indochina, a Vietnam, y se quedaron ahí pues hasta que entraron los japoneses en tratar de imponer su control sobre Vietnam. Entonces de ahí surgió el movimiento de Ho Chi Minh, de General Giap, y claro que los japoneses sacaron a los franceses, pero se quedaron adueñados del país. Ya derrotados los japoneses, tenemos los telegramas, los cables que mandó Ho Chi Minh al presidente Truman diciendo: mire, no deje que regresen los franceses, lo único que queremos es lo que tienen ustedes, su propio país, donde mandan ustedes en su propio país. No, Estados Unidos dejó entrar a los franceses, que duraron unos 10 años más. En el año 54 los vietnamitas derrotaron a los franceses, y nosotros nos metimos ahí primero de asesores,
ese mentado patrón de no vamos a mandar soldados a pelear, sino a asesorar a los soldados de la nación. Y ya todos sabemos la triste historia de que comenzando con asesores, terminamos mandando más soldados y que se murieron casi 60,000 jóvenes norteamericanos defendiendo los intereses del capital internacional en Vietnam. No, es un patrón que se ve el ejemplo de Chile, el ejemplo miren, en el mercado, en los supermercados hoy en día, hay una sección donde hay carne enlatada. Y es muy interesante leer la etiqueta de esos botecitos de carne. Producto de Brasil, producto de Argentina, producto de Paraguay. En un tiempo, por tarifas, el gobierno de Estados Unidos prohibía o mantenía a un nivel muy bajo la importación de carne de estos países de Latinoamérica, para defender los intereses económicos de la industria carnicera aquí en Estados Unidos. La invasión de Santo Domingo en abril del 65 cambió todo eso, porque en abril del 65 teníamos más tropas, tenemos 25,000 integrantes de la Marina estadounidense en Santo Domingo, más tropas en ese tiempo en Santo Domingo que en todo Vietnam. Entonces, después de la invasión directa y para sacar al presidente que decía no a los intereses capitales internacionales, sino defender los intereses económicos del país, los intereses nacionales y del pueblo, entonces sacamos a ese presidente elegido democráticamente y ahí después fueron a la Organización de Estados Americanos para pedir que aprueben la invasión ya después de hecha la invasión, y faltaban votos. Entonces es cuando Estados Unidos dejó entrar esa carne de Brasil, y Brasil votó a favor de la invasión. De Argentina, y Argentina votó a favor de la invasión. A Paraguay, y luego otra vez del voto a favor de los Estados Unidos. Entonces, el Estado aquí practica una política que hay que buscar los ejemplos, hay que buscar las conexiones y como decía el profesor, los hilitos que conectan todos estos hechos que como se presentan aquí son hechos individuales, hechos únicos en este país, pero no, hay un patrón de hechos aquí. Y es siempre al apoyo del capital. Bueno, el capital estadounidense es francamente un capital ya internacional. Entonces, para mí es importantísimo ver esos hechos desde cierta perspectiva. Y entonces entendemos por qué queremos sacar al gobierno de Venezuela. Y porque dicen no al mercado internacional de capital. Es la perspectiva que tengo yo ahorita. Uh-huh. Todos vamos a tratar de usar un ejemplo el que nos es más familiar y conocido. Y yo estuve ayudando cuando la situación de Aristide, en lo que pude, mandar ayuda humanitaria, mandar lo que podíamos, andar juntando cositas para que alguien las llevara para las gentes de Lábalas y el conflicto que se desarrolló ahí. Y una de las cosas que al menos se vio e impulsó el conflicto es de que el Aristide, en un lugar muy paupérrimo, muy completamente abandonado, con asadones, con palas, empezó a hacerles ver que podían hacer corrientes de agua para tratar de sacar
la agua podrida que estaba ahí entre sus habitaciones, entre sus casas, y empezar a enseñarlos a cooperar, empezar a enseñarlos a ver de que ellos tenían al menos una forma de cambiar en forma módica su condición de vida, cooperando uno con otro y creando una condición más salubre, utilizando él obviamente sus enseñanzas sobre la teología de la liberación. Eso los llevó a organizarse para empezar a demandar un poco más de dignidad, un poco más de respeto en quien tenía las mayores compañías de producción, que era a Disneylandia con la costura. Y les estaban dando aproximadamente $2.50 al día. Y esta gente empezó a exigir por medio del proceso organizativo a los que los llevó Aristide, a que les dieran creo que $5, $2 más. Hubo una oposición férrea. Yo creo que Disneylandia no iba a sufrir mucho un derrame económico si les pagaba $2 al día a cada empleado, cuando le estaban haciendo sus camisetas que venden en, no sé, 20, 30, $40 en sus centros de diversión. Pero lo que no podían tolerar era el ejemplo de gente que se organizara y fuera capaz de mostrar una posibilidad a través de estos procesos organizativos. Y eso hizo que esta gente pagara un precio grandísimo. Los reportes que nos llegaban era de que en ocasiones los Tonton Macus, lo que quedó de este señor de la negritud, se me olvidó el nombre del opresor mayor de ahí, pero quedó la estructura de represión. Duvalier. Sí, Duvalier. Quedó la estructura de operación, el baby, el hijo. Quedó la estructura de represión con los tontos Macut. Nos llegaban reportes de que dejaban cuerpos descuartizados en las calles, en las esquinas de las casas, con una sección de un cuerpo en cada esquina para aterrorizar a la gente a la sumisión. Y todo fue más que nada, dígame. No, ese es otro ejemplo. Era una nación tan pobre que no podían usar armas de fuego para oprimir a la gente, entonces entraron a dominar a machetazos. Uh-huh. Sí. Y lo que es de que no se puede permitir un ejemplo de liberación. Y estas atrocidades pasaron ahí con Aristide, cuando eran $2 al día los que se pedían. Era una cantidad muy mínima. Y parte de lo primero que hicieron es abandonar todas las máquinas de coser y irse a un lugar, creo que para East Timor y otros lados, donde les salía más barata la producción y les importó mucho el equipo. Ahí lo dejaron abandonado para tratar de llevar a esta gente al dominio. Y la otra fue la represión tan severa que la llevaron todo por tratar de organizarse, y no fueron tanto los $2 que pedían, porque los podían dar con solvencia, sin problema alguno. Es el ejemplo, la posibilidad de que otros pueblos vean, otros obreros vean que sí se pueden organizar y pueden obtener algo. Entonces, esta es toda esa experiencia histórica que tenemos nosotros en Latinoamérica, a nivel global, nos hace ver que cuando en alguna forma tientas, perturbas o le quitas privilegio a las gentes en control, van a reaccionar. ¿Cómo llevar a cabo estos procesos de cambio con el mínimo de reacción y con el máximo de preparación de los pueblos? Porque son los pueblos, la gente común, la que paga el precio. Como dicen no sé si es hindú de la India o es africano, que cuando dos elefantes se pelean, el zacate es el que sufre. Cuando es un dicho africano. Sí. Cuando estas fuerzas caen en pleito, el de abajo, el pobre, el más desvalido es el que van a sacrificar y a pisotear. ¿Cómo empezar a anticipar para que se llegue un cambio con un mínimo de sacrificio? Y ese, no sé si este programa que tratamos de hacer sirva en algo, al menos para meditar, y nosotros desde nuestra posibilidad
organizarnos con formas de subsistencia básica, cocinas populares, compra y venta de artesanías directa, artesanos, distintas cosas en las que tengamos una posibilidad de subsistencia si el Estado se desestabiliza o nos quiere reprimir o manejar por medio de la necesidad y el hambre. No sé, maestro, hasta qué punto yo esté exagerando o tratando de ver una posibilidad que a lo mejor ni va a pasar. Pero yo no creo, por la experiencia histórica, que una cosa así no sucede. No, hay tantos ejemplos de este proceso la gente reacciona y luego hay una reacción de los dominantes, ya sea locales, estatales, nacionales e internacionales, se van a defender, van a reaccionar y la dependencia que tenemos en este sistema internacional, por ejemplo, la producción de la comida, parte del problema que tenemos es que hay tantos pueblos que antes eran más o menos autosuficientes en cuanto a la comida y dependemos de una industria internacional de comida. Otra vez al mercado a ver las etiquetas de los productos y vienen de todas partes y a veces pues es increíble cuando se deshacía el estado de Yugoslavia y se repartía en sus partes, bueno, los nacionales, los grupos croatas, dalmatians, etcétera, que Macho Tito juntó para formar Yugoslavia como la conocíamos. Entonces se deshacieron otra vez. Pero en ese tiempo la gente estaba pues matándose uno al otro, muriéndose de hambre, y se podía ver en los supermercados, en las tiendas aquí, etiquetas que decían que este es producto de Croacia, es producto de Montenegro, es producto, y así es como es que van exportando comida cuando se están muriéndose de hambre. Y ese es parte del problema de este sistema internacional de alimentación que tenemos. Y hay que buscar maneras de romper esa dependencia en ese sistema, porque si hay problemas o si nos recortan los recursos, entonces hay hambre. Hay grupos, por ejemplo, que dicen que son institutos de autosuficiencia. ¿A qué grado? Pero siempre hay que... Hacen bien, pero para mí hay que reconocer que a qué grado podemos en este mundo ser autosuficientes, pero hay que avanzar ese grado y tratar de cortar en la vida diaria la dependencia en este sistema de producción, de alimentación, de ropa, de todo, automóviles, las partes vienen ya ni hacemos carros en este país, pero seguimos siendo uno de los mercados más grandes de automóviles del mundo. Carros traídos de afuera. Y eso afecta lo que está pasando. Mire, otro ejemplo, el General Motors, cuando hacían carros en Detroit, su salario máximo era de $40 por hora, con seguranza, con plan de jubilación. Entonces salían como $70 la hora el costo del trabajo. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron toda la producción, por ejemplo, gran parte a México, donde pagan $4, no $40. Y nunca se bajó el precio del carro nuevo aquí, sigue subiendo. Ese es parte del sistema en que vivimos, pero primeramente hay que abrir los ojos y buscar la conciencia de las condiciones en que vivimos. Uh-huh. El trabajo o los estudios que ha hecho Moreira es sobre guerras híbridas, y es lo que va a ser la presentación con estas personas con las que lo van a entrevistar o están entrevistando ya ahorita. Y
y es como en forma sofisticada empiezan por la economía, por distintas formas a dominarnos, ya sin ser una brutalidad directa. Y ahorita que usted mencionó a Yugoslavia, ese enclave geográfico tiene la desgracia de ser el paso obligado entre un continente y otro, o una masa territorial y otra. Y fue usado por el Imperio Otomán en su expansión y dominio, y dejó gente que se dedicaba de reprimir a los demás grupos. Después la Rusia zarista también entró y utilizó a otros que se dedicaban a reprimir a los demás grupos. El imperio húngaro-austraquio también estuvo ahí presente y utilizó otros de los grupos para la represión de los demás, dejando una situación de animosidad y rencor entre uno y otro, facilitando más su desintegración después de la muerte de Tito, que logró en alguna forma mediar entre todas estas fuerzas y rencores que dejaron los imperios. Entonces, ¿cómo ver todas estas experiencias para tratar de ver de que en este proceso, en esta transición, ojalá y hacia algo mejor, hacia una posibilidad de tener mayor conciencia, ya no ni siquiera de nosotros mismos, sino del mundo donde vivimos, y que si lo destrozamos nos va a llevar a una situación mucho más caótica de la que tenemos ahorita? Entonces, ¿cómo todas estas experiencias nos pueden ayudar para tratar de meditar en ella y buscar no repetir estos errores o minimizarlos? No sé, maestro. Para mí un primer paso, y es un pasito, no es paso completo, pero medio paso, es de comenzar a ver nuestra propia historia como parte de ese proceso más amplio, de ese proceso mundial, porque hay la tendencia en los sistemas educativos nacionales de decir, nosotros, ya sea Estados Unidos, México, cualquier otro país, nosotros somos únicos, tenemos unas experiencias únicas, somos diferentes, somos pueblo. Y no, somos seres humanos que han pasado por los mismos procesos y hemos sufrido igualmente que los demás, y no hay que por ejemplo, ver a la situación de Yugoslavia y decir, bueno, pues esas son condiciones particulares y únicamente con ellos. No, pues nosotros pasamos por los mismos procesos y sufrimos las mismas ilusiones de que somos diferentes, queremos ser algo especial, algo diferente, y no, somos humanos con todos los problemas, como decía el escritor del 98, que hombres de carne y hueso, nada menos y nada más. Tal vez nuestra experiencia, o su equivalente a la experiencia de Yugoslavia, sea el dominio náhuatl sobre la meseta de central de México. Los tlaxcaltecas no fueron dominados completamente, olmecas y otros fueron dominados. Fue el imperio azteca, los náhuatl, dejando una serie de rencores que facilitaron que con pocas gentes viniera a España y conquistara al menos el poder central, más organizado de México en su momento. Pero fue precisamente por esa condición de dominio y rencor que se dejó ahí, que facilitó la cooperación de unas tribus en contra de quien los dominaba más, con forma más severa, con la esperanza de que algo cambiara, y sí cambió, pero no necesariamente en lo más deseado. No, pero siempre tenemos el mito que llegaron un puño de españoles y fregaron a los aztecas. No fue así. Utilizando los rencores con los tlaxcaltecas, con los purépecha, con todos los demás que sufrían a cierto grado el dominio político económico de los aztecas. Pero entonces hasta en la danza celebramos la grandeza azteca. Pues ¿cuál era la base de esa grandeza? Pues que eran bien peleoneros. Sí. Pues maestro, la posibilidad de tratar de hacer una conversación con todas estas experiencias
conocemos gente en Argentina, a ver si esta Stella Caloni quiere participar con esto. Ella como periodista y corresponsal de guerra tal vez traiga muchas experiencias y análisis al respecto. La compañera artista de Chile, Moreira, no sé, estoy buscando a alguien no sé si puede encontrar a alguien de Bolivia, a ver cuál es la experiencia de ellos. Y ver si en eso, con una experiencia conjunta, ver que hay un problema realmente de fondo, que es la misma situación, nada más diferentes costumbres, formas de ser de nosotros, por nuestra trayectoria histórica y ya identificarnos como miembros de un país o una nación, pero al final es la misma dinámica, es el mismo problema de fondo, la misma abstracción, el mismo pleito sobre el dominio y la posesión de cosas que unos tienen en contra, a su favor, en contra de las mayorías. No sé hasta qué grado podamos verdaderamente hacer un programa y algo vamos a aprender uno del otro. Pero el tiempo no sé si ya esté con nosotros o nos hemos pasado un poco como para pues despedir el programa, maestro. Sí, ya es tiempo porque nos dan un tiempo limitado y hay que usar ese tiempo, hay que respetar lo que quieren de la estación. Okay. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Esta fue la historia de las palabras y esperamos que empiece también a escucharnos en el programa que tenemos por Zoom. Estamos tratando de establecer de más allá de la consulta, donde estamos tratando de la forma en que podemos analizar este tipo de cosas. Y de nuevo, nosotros pensamos que al tratar de pensar el porqué de nuestro pensar, por qué pensamos como pensamos, tal vez al entender eso podamos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias, donde quiera que usted nos haya escuchado. Muchas gracias. Adiós.